La historia, la historia, el desnudo, la historia, el desnudo, la historia, el desnudo, la historia, el desnudo, historia, desnudo, la historia, el desnudo, la historia, el desnudo, la historia, el desnudo, la historia, el desnudo. En el episodio pasado hablamos sobre lo que sabemos y cómo lo sabemos del origen de Roma. Tratamos un poco los descubrimientos arqueológicos, especialmente las tumbas. Y la verdad es que vale la pena hablar un poco más sobre estas tumbas, porque en realidad no eran solo donde casualmente se enterraban a los muertos. Tenían en realidad una importancia enorme en la mente de los antiguos del Mediterráneo. Las tumbas nos han dado indicios del desarrollo de las sociedades de Lacio y Roma en particular, como vimos en el episodio pasado. Los utensilios y demás bienes materiales que acompañan a las ofrendas de estas tumbas, especialmente de la aristocracia, revelan un incremento progresivo en la opulencia y riqueza de estas familias a partir de la última mitad del siglo VIII a.C. A partir de estas evidencias, los arqueólogos han propuesto cronologías del desarrollo de las relaciones socioeconómicas o, en otros términos, de la civilización de estas sociedades. Y esto lo pueden hacer porque más o menos pueden decir qué tanta especialización había entre los artesanos, qué tanta variedad había en sus productos, qué calidad tenía, etc. A partir de eso, pues se puede más o menos trazar la evolución de estas sociedades bajo los términos que uno quiera. Pero no hay que subestimar tampoco lo que uno puede averiguar únicamente consultando lo que los mismos antiguos decían sobre sus orígenes. Y en realidad hay que consultarlos para interpretar de forma más genuina el significado, por ejemplo, de las tumbas. Y como discutimos en el episodio pasado, ciertamente escribieron mucho tiempo después que sus antepasados, pero necesariamente algo debe de quedar, algún rastro de las creencias y pensamientos. Nosotros vivimos en una época donde el cambio es constante, el ritmo es muy rápido y las diferencias entre una generación y otra son mucho mayores en realidad de lo que hubiesen sido en el pasado. Es decir, hace 100 años no había celulares, no había internet, la energía eléctrica, los automóviles eran una novedad. Pero si hubiésemos vivido antes de la revolución industrial, las diferencias con sociedades de 100 años antes hubiese sido menor. Los rifles, por ejemplo, de la época napoleónica no eran muy diferentes a los que usaban los ejércitos en Europa 300 años antes. Pero las armas más modernas de hoy, como las bombas nucleares, están a años luz de las que se usaron, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, hace tan solo 100 años. No hay obviamente ningún aspecto de la vida del hombre y sus sociedades inmune al pasar del tiempo. Pero sí podemos decir que el ritmo no siempre ha sido tan vertiginoso como el de los últimos siglos. Y por eso hay que pensar que la diferencia de los antiguos del Mediterráneo con sus antepasados, la diferencia de un Tito Livio con gente que vivió muchos siglos atrás, no es tan abismal como la diferencia que hay entre nosotros y nuestros propios antepasados. Hay que calibrarnos cuando interpretamos estas fuentes. Y aun cuando las instituciones de los primeros siglos de Roma
ya se trastornaron para cuando comienza la palabra escrita, que es alrededor del siglo III a.C., aún queda su huella, sus remanentes y quizás algo de su esencia. Esto es, de hecho, lo que se propuso hacer un historiador francés del siglo XIX llamado Fustel de Colanges, que una disculpa de antemano por la pronunciación. Y él escribió antes de que siquiera comenzaran las investigaciones bajo el suelo de los arqueólogos. El clásico que escribió, llamado La ciudad antigua, es un libro que recomiendo para iniciarse en el mundo del Mediterráneo antiguo. Cuando los antiguos escribían lo que para nosotros son fábulas, como ya hemos discutido, pues en realidad no lo hacían por ser mentirosos. Hay que pensar también que lo escribían porque lo creían. Y aunque esas creencias nos parecen absurdas, la mejor autoridad sobre lo que era verdad o mentira para los antiguos no podemos ser nosotros, sino ellos. Y para entender su mentalidad, sus preocupaciones, sus percepciones, necesariamente hay que conocer sus creencias, su forma de ver la vida. Y una buena forma de cubrir un buen espectro de esto es estudiando su religión y específicamente su relación con los muertos y con la muerte. Y por eso las tumbas son centrales a toda esta historia. A diferencia de nosotros, los antiguos no creían que hubiese un mundo más allá de la muerte, diferente a este plano existencial. No había un paraíso en otro universo. Era cuando alguien moría, su alma se quedaba en el cuerpo después de la muerte. Y de hecho seguía viva ahí donde lo habían enterrado al muerto. Es decir, para los antiguos, después de la vida sobre el suelo, existía una segunda vida en el subsuelo. Las tumbas no eran un lugar de reposo, era literalmente la morada de los ancestros. Por eso a los muertos se les enterraba con todos estos utensilios que los arqueólogos encontraron cientos y cientos de años después. Eran utensilios que ellos ocupaban en su vida diaria o de los que estaban orgullosos, como armas y comida. Por eso las tumbas están llenas de ofrendas. Son los muertos enterrados junto a sus bienes materiales. Incluso los enterraban con sus esclavos. Y de hecho no solo los dejaban ahí en paz, había que mantenerlos contentos. Por eso se les rendía culto como seres divinizados. Se les alimentaba literalmente enterrando comida y derramando bebidas sobre el suelo donde estaban. Y sus tumbas, estas tumbas de las que tanto hemos hablado, eran los templos de cada hogar. Cada hogar tenía su tumba, que era su templo. Y además, en algún lugar protegido en su interior, los antiguos siempre mantenían una llama que debía estar encendida perpetuamente. Este fuego sagrado representaba a los antepasados que estaban enterrados bajo su casa. Los romanos tenían una ceremonia el 1 de mayo en la que extinguían y volvían a prender esta llama del hogar. Y fuera de ese ritual debía de permanecer encendida siempre. A este dios de la casa se le agradecía y rendía culto todos los días. Por ejemplo, en la comida, en lugar de dar gracias a Dios, como hacen los católicos, primero se alimenta al fuego con algo de aceite, vino, incienso. Había tipos de maderas especiales que se debían de usar. Y cada familia tenía sus propios rituales y fórmulas que
mantenían en secreto para rendir culto a estos dioses domésticos. En palabras de Coulanges, cito: "Se puede, pues, pensar que el hogar doméstico solo fue, en su origen, el símbolo del culto de los muertos, que bajo la piedra del hogar descansaba el antepasado, que el fuego se encendía allí para honrarle, y que este fuego parecía conservar en él la vida o representaba su alma siempre vigilante". Además de las tumbas y la llama sagrada que estaba al interior del hogar, había otras divinidades que rodeaban y demarcaban el terreno del hogar. Eran conocidas por varios nombres en Roma, como deidades límites, o lares o términos. Coulanges cita a Sículo Fláculo, quien describe cómo se trazaba este perímetro del hogar. Cito: "Comenzaban abriendo una pequeña fosa e implantando el término al borde. Lo coronaban con guirnaldas de hierbas y flores. Luego ofrecían un sacrificio. Inmolada la víctima, hacían correr la sangre hasta la fosa. Arrojaban en ella carbones encendidos, granos, tortas, frutas, un poco de vino y de miel. Cuando todo se había consumido en la fosa, se colocaba la piedra o trozo de madera sobre las cenizas todavía cálidas". Fin de cita. Y de esta forma, el término se volvía un representante sagrado del culto doméstico que protegía las fronteras de la casa. Otro aspecto central de tanto de las tumbas, la llama y los límites, es que se debían de conservar en el mismo lugar, íntegros, casi por toda la eternidad. Y este fue el fundamento de lo que los antiguos conocían como derecho de propiedad. No era algo legal, era una cuestión de origen religioso en realidad. Y esta propiedad no era individual, no pertenecía a nadie, sino pertenecía a la familia. Y el fundamento de la familia, lo que unía a la familia, no era necesariamente la consanguinidad, sino el compartir el culto a los mismos ancestros. El jefe de la familia, el pater, que a su vez era el sacerdote principal de este culto, podía expulsar a cualquier miembro, aunque fuese familia sanguínea. Podía, por ejemplo, vender a sus hijos. Podía adoptar también a un nuevo miembro, simplemente iniciándolo en el culto. El pater, como jefe de este culto, también era el único que podía administrar las tierras de la familia. Y en realidad no eran suyas, sino de la familia, y por eso en realidad en muchas ciudades antiguas estuvo prohibido vender tierras, porque en teoría eran inamovibles. En Roma, si se llegaba a vender, por lo menos se debería de conceder el permiso de visitar las tumbas que se dejaban atrás para mantener el culto a los ancestros. Estas tierras no se podían atestar a quien las personas quisieran. Las leyes y las creencias dictaban que la propiedad de la familia debía de pasar íntegra al siguiente descendiente varón con criterio de primogenitura. Si hay una sociedad que puede definirse como un patriarcado, esa sociedad es definitivamente Roma. Las mujeres bajo ninguna circunstancia llegaban a tener sus propios bienes. Cuando crecían pertenecían al culto de su padre, y cuando se casaban tenían que renunciar a ese culto para iniciarse en el culto de su marido, y en realidad nadie podía tener dos familias, dos cultos. La boda era la simulación de un rapto, básicamente, en la que se introducía, primero se sacaba a la esposa de la familia de su padre y luego se introducía a los dioses de la familia a los ancestros de la familia de su marido.
Entonces no podía conservar sus propios ancestros. Si como esposa no le daba hijos a su marido, éste tenía el derecho y hasta la obligación de repudiarla, porque amenazaba con la postergación de la familia. Eso básicamente significaba que le echaban del culto y de la familia. Y en caso de adulterio, era común que el pater la sentenciara con la pena de muerte. Y en realidad ningún miembro de la familia estaba protegido por lo que nosotros conocemos como el derecho público. Estaban en la jurisdicción del jefe del culto doméstico, que era el pater. Y tampoco tenía ninguna propiedad propia. Todo pertenecía a la familia. Ahora bien, con el tiempo se relajaron muchas de estas reglas del culto familiar y la mujer, especialmente de la aristocracia, ganó algunas libertades. Y más adelante, tras la expansión por Italia y el Mediterráneo, y con la ayuda de la poesía y la influencia griega, tanto la llama del hogar cuanto las divinidades que demarcaban los límites del espacio sagrado se personificaron. Pero al inicio la religión era puramente doméstica, los dioses eran los antepasados de cada quien. Solo se podía ofrendar al ancestro de la misma estirpe y no a extraños. Y un extraño obviamente no podía ofrendar a un ancestro que no fuese de su familia. Y no era culto público, sino familiar. El sacerdote era el pater de cada familia, cada una tenía sus ritos y fórmulas que mantenían secretas. La máxima aspiración entonces para un antiguo, hay que imaginarnos, era que tras la muerte él también fuese enterrado debidamente y atendido por sus descendientes con el mismo ímpetu que él hizo durante su vida. Los antiguos pensaban que si la familia se extinguía o si por alguna razón se dejaba de rendir culto a los antepasados, sus almas se iban a volver seres errantes, sin reposo, que vagaban por el mundo. La prioridad, por lo tanto, era la postergación del culto familiar. Cosas como el celibato eran un delito grave. Estas creencias tuvieron un gran peso en el desarrollo de formas de organización más complejas que vinieron luego. De acuerdo a Coulanges, son el origen de muchas de sus leyes, de su organización social, de su política, como vimos con el ejemplo de la propiedad privada, que no era privada. Fue la fuerza o creencia común que funcionó todas estas ideas religiosas como para amalgamar a las sociedades que se fueron formando en Grecia y luego en Italia. Cito a Coulanges: en un inicio, estos millares de pequeños grupos vivían aislados, teniendo pocas relaciones entre sí, sin necesitar para nada los unos de los otros, sin estar unidos por ningún lazo religioso ni político, teniendo cada uno su dominio, cada uno su gobierno interior, cada uno sus dioses. Fin de cita. Pero conforme las pequeñas aldeas fueron creciendo y las familias siguieron el culto, comenzaron a surgir nuevas formas de organización que involucraban a grupos más grandes. Primero, pues, hay que imaginar el resultado natural que habría con la postergación en varias generaciones de la familia. Naturalmente, después de varias generaciones de perpetuación de un primogénito al otro, surgirían muchas ramas secundarias de la familia, lo que serían los primos. Esto era llamado la gens, que era algo así como la familia después de generaciones de postergación. El siguiente desarrollo que se dio fue la reunión de estas gens en curias. Es como
Las familias que vivían, digamos que en el mismo barrio, más o menos con cultos similares, establecían una tumba en común, con antepasados en común, establecían ritos en común, establecían una llama en común, aparte de la de su propia familia, que tampoco dejaban. También se designaba un jefe equivalente al pater, que era el encargado principal del culto de la curia, y también ejercía como juez de entre los pater que la conformaban. Eran las mismas creencias y prácticas que en la religión doméstica, pero ahora era entre familias. Los rituales principales eran banquetes en los que los asistentes venían con coronas de flores blancas, y en estos banquetes también se alimentaba el dios común de la curia. Y de hecho sobrevivieron por mucho tiempo en Roma, hasta la época de Cicerón. Estos banquetes obviamente solo podían participar miembros legítimos de las familias que componían la curia. Y después estas mismas curias, que probablemente había algunas contiguas, volvieron a superponer un culto en común para formar una misma comunidad, esta vez conocida como tribu. Y al final sin olvidar el respeto a la curia, el culto a la curia y el de la familia. Y al final de la unión de las tribus en un culto en común fue como surgieron las primeras ciudades. Por lo tanto, todo esto según Coulanges, las ciudades se formaron con la superposición de las reglas básicas del culto doméstico en varios niveles de la sociedad, cada vez más amplios. Primero la familia, la gens, luego las curias, luego las tribus y luego la ciudad, y se quedaron superpuestas. El historiador francés obviamente le da un peso absoluto a la religión. Para él todo en la vida de un antiguo estaba determinado por estas creencias. Y bueno, si imaginamos que vivimos un día como un romano, tal vez podemos entender por qué lo piensa. Despiertas no solo en tu morada, en donde por casualidad vives en ese momento, sino donde has vivido toda tu vida, y además donde tus ancestros vivieron de muchos años atrás, y en la que tú mismo vivirás cuidado por tus descendientes si todo sale bien. Si eras de una familia de patricios importantes, probablemente había un cuarto donde tenías los petos y estatuas de tus ancestros, que junto a la llama sagrada no solo representaban a estas personas, sino los invocaban, porque ellos mismos estaban vivos en el subsuelo. Imagina la presión, el compromiso que se tenía con los ancestros, la presión para ser digno de su grandeza. El hogar está repleto de dioses, la llama del hogar, frente a la cual no se puede hacer ningún acto impuro porque representa la pureza máxima, y por lo mismo en los templos de Vesta las sacerdotisas vestales tenían que ser vírgenes, y hasta los cónsules les debían respeto. Y además de esta religión del hogar, conforme iba creciendo un romano, luego podía entrar a la curia, a la tribu. Si era primogénito, podía incluso aspirar a los 16 o 18 años a iniciarse en el culto de la ciudad, y solo entonces era que se volvía un ciudadano. Los dioses estaban en todas partes, y además era muy importante mantenerlos a su favor. Además, los romanos eran muy creyentes en señales que mandaban los dioses, que daban presagios sobre el futuro de cosas negativas o favorables, y todo el tiempo se preocupaban por esto. Por ejemplo, si veías, un pájaro negro volar sobre ti o volar en círculo sobre ti, podía significar que algo horrible estaba por pasarte, y entonces no debías de hacer nada ese día.
Es como nosotros ahora pensamos que si te encuentras a un gato negro caminando es de mala suerte, pues los romanos estaban llenos de creencias de ese estilo. En palabras de Coulangés, que yo no lo pude poner de una mejor forma, cito: una creencia es la obra de nuestro espíritu, pero no somos libres de modificarla a nuestro gusto. Ella es nuestra creación, pero no lo sabemos. Es humana y la creemos un Dios. Es el efecto de nuestro poder y es más fuerte que nosotros. Está en nosotros, no nos deja, nos habla a todas horas. Si nos ordena obedecer, obedeceremos. Si nos prescribe deberes, nos someteremos. El hombre puede domar a la naturaleza, pero está esclavizado a su pensamiento. Fin de cita. Como podemos deducir de lo que hemos dicho, la ciudadanía en el Mediterráneo antiguo no era una cuestión cívica o administrativa como la concebimos hoy en día. Era en realidad la pertenencia a un culto, a una religión, según el cual se establece el origen en común con el resto de las familias y tribus que componen la ciudad. Y por eso es tan importante el ancestro fundador de la que todos descienden. Y al inicio la ciudadanía era exclusiva de los pater familias. Solo ellos existían como sujetos jurídicos de la ciudad. Solo ellos gozaban de los derechos y responsabilidades de ocupar las magistraturas de la misma. En realidad la mayoría de la población estaba excluida. Y debajo de la ciudad había toda una colección de jurisdicciones internas y autónomas que debía respetar: los cultos de las tribus, los cultos de las curias y de las familias. El único que tenía derecho a juzgar sobre un miembro de la familia era el pater, no la ciudad. Lo sorprendente es que el historiador francés llegó a estas conclusiones apoyándose únicamente en la lectura de los antiguos, antes de que existieran las excavaciones. Y sorprende además que las tumbas que desde entonces han sido descubiertas, si no confirman su hipótesis, por lo menos son una evidencia a favor, porque muestran un patrón de concentración que parece confirmar la importancia de la propiedad familiar de determinados terrenos. Y quizás en este punto se pregunte el escucha, ¿por qué estamos hablando tanto de esto? ¿Qué esto qué tiene que ver con la historia de Roma? Bueno, yo les puedo decir que explica la importancia y el papel del fundador, así como los ritos de la ciudad. Podemos ahora dar una relectura a un poco de lo que hemos hablado y empezar a hablar de la monarquía de Roma. Eneas recibió instrucciones de Héctor, el héroe de la Ilíada, de que se llevara los penates, es decir, así se llamaba a los ancestros, y esto era literalmente llevarse un pedazo de tierra de Troya, y además su llama sagrada, para que pudiera perpetuarse el culto a sus ancestros. Le pidió a Eneas que se la llevara. Y en realidad por eso su principal función es religiosa, tiene la misión de restablecer el culto de los dioses de Troya, y para ello tiene que interpretar lo que dicen y todo el tiempo hacer rituales que son más de un sacerdote que de un guerrero. Y entonces con su guía llegó a Italia y fundó Lavinium junto a unos latinos locales. Hizo los ritos necesarios para establecer una nueva ciudad. Sin una llama y sin la tierra de la ciudad madre, en otras palabras, sin ancestros, no se podía fundar una ciudad. Y una vez establecida,
debía permanecer en el sitio eternamente. Entonces un descendiente de Eneas muchas generaciones después, tomó tierra y fuego sagrado de Lavinium y con ello fundó Alba Longa. Y después varias generaciones pasaron. Tras una usurpación, un rey de Alba Longa mandó a la hija de su hermano, el anterior rey, como sacerdotisa en el templo de Vesta. Y en un acto extremadamente impiadoso, hay pocas cosas que eran un peor crimen en ese tiempo. Su madre, de Rómulo y Remo, fue violada por el mismísimo dios Marte mientras era una virgen vestal, y de ahí nacieron. Los hermanos, tras la historia de la loba, movieron a los ancestros, cuyo origen era en teoría Troya, de la tierra, en sentido literal de Alba Longa, para fundar una nueva ciudad. Y así es como inicia la época de los reyes, que tradicionalmente son 7, que va desde el 753 a.C. hasta el 500 a.C. Y fue la etapa cuando Roma se consolidó como ciudad. Esto sucedió según los propios criterios de los antiguos, cuando se estableció su propia llama, resguardada en el templo de Vesta, así como el templo del dios Término, que cuidaba las fronteras inmovibles, primero de la ciudad y luego del imperio. También cuando se estableció un panteón de dioses y antepasados en común, así como un jefe de ritos, el rey, y luego el llamado pontífice máximo. Pero esto fue un proceso paulatino en Roma. Los primeros siglos no tenían ni el prestigio, ni el tamaño o poder económico de las principales ciudades del Mediterráneo. Y pasarían varios siglos para que la ciudad de Roma fuese reconocida por los demás pueblos del Mediterráneo como una ciudad con ancestros. ¿Qué era entonces en esta época? Pues lo que se ha encontrado es que alrededor del año 730 a.C., el Palatino ya está rodeado por un muro de piedra, que probablemente son la primera demarcación de los límites, los lares sagrados de la ciudad de Roma. También se han encontrado algunos lugares de culto con ofrendas y varios restos funerarios al interior de estos muros. Es decir, ya tenía lo básico, pero de forma muy modesta. Ya que hemos construido estos cimientos de lo que era el pensamiento romano, las creencias, digamos que las creencias originales y lo que le daba criterio para decidir sobre su vida personal y además también al nivel de las ciudades, esperamos que ahora sí ya podemos por fin tratar la historia de la monarquía, pero además tratarla ya con una mentalidad más parecida a la de los antiguos. Nos vemos.